Señores, la diferencia entre prensa escrita y comentarios en televisión y en radio es grande, porque por más buen comunicador hay que advertir realmente de qué trata el mensaje, porque en un artículo usted puede definir claramente y revisar más de una vez el tema. Sin embargo, aquí normalmente, a menos que se consigan copias o repeticiones, no tiene la oportunidad. Y las personas no tienen el tiempo para hacer eso. El objetivo de este comentario, y quiero decir que de este comentario completo, es que se vaya al fondo. Yo no quiero decir que las leyes tienen fallas, porque cuando la ley falla, está el juez. Cuando el rey falla, está apelación. Y cuando falla apelación, está la Suprema. Es decir, que la justicia es completa. Pero hay un tema que yo no he podido transmitir, y lo he dicho mucho, y se trata el hecho de que hay situaciones que usted tiene que medir a los imputados o a los acusados o a los implicados o a los señalados o a los interrogados o a los testigos dentro de un contexto, y es el contexto psicológico de esa persona. Lo digo porque la ley es la ley. La ley está muy clara, pero hay algunas cosas, por ejemplo, en las relaciones hombre-mujer, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta en cuanto a la anatomía, la fisiología y la manera de pensar de un hombre y de una mujer. Lo mismo ocurre con el estatus económico. No es lo mismo un jovencito de un campo, de un barrio, que en un lapso de 5 años solamente se destaque en un deporte y que al final aparezca que tiene dinero en cantidades que su cabeza nunca soñó que él iba a tener. Entonces no es lo mismo un hijo, nieto de un millonario, ni un hijo de Vladimir Guerrero, que un muchacho que viene de un batey de San Pedro de Macorís y de buenas a primeras sea una estrella en el mundo. Y esas son cosas que nosotros sabemos por qué las decimos. Miren, cuando nosotros teníamos alguna incidencia en uno de los equipos de béisbol, específicamente el Escogido, nosotros tuvimos en 2 ocasiones unas muchachas que se nos acercaron de los medios, y nos dijeron: nosotros quisiéramos hacer relaciones públicas al equipo. Digo, mira, ya el equipo tiene relaciones públicas y ustedes hacen un tipo de relaciones públicas que al equipo no le conviene distraer a esos muchachos. Y resulta que nos dijeron: bueno, está bien, pero haznos un favor, consígueme 2 asientos en palcos detrás del dogado del Escogido, pero un abono el año entero.
le conseguimos eso a la joven y veíamos que ella iba siempre acompañada de una joven, después cambiaba de invitada. Y con la temporada, que en ese momento eran 50 juegos, comenzó a tener algún tipo de comunicación con algunos jugadores que yo decía que el jugador iba a tener un problema de tortícolis porque se paraba en el dugout, en vez de ver el juego, volteaba la cabeza para los asientos de palco, para conversar con la muchacha. Ay, Dios mío. ¿Qué significa eso? Significa que hay la tendencia a la pesca de talentos, pero no para jugar béisbol, sino detrás de su fortuna o de su fama. Y eso hay que tener la cabeza muy fría para hacerlo. Consígueme un abono, llevar la persona para promover y durante el transcurso del torneo y tener una comunicación y terminan con relaciones y a veces con matrimonios. No solamente con las muchachas que bailan arriba de los dogados, sino que eso se hace con alevosía, premeditación y nocturnidad. ¿Usted ha oído hablar de las 4P del marketing? ¿Cuáles son? Producto, precio, promoción y plaza. Eso era lo que había Yo ahí. no sé, yo lo que vi es que eso ocurría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese fenómeno, ya ese muchacho, porque acuérdense que la edad productiva de un jugador comienza cuando el muchacho a veces hasta la familia tiene que firmar por él. Pero realmente a grandes ligas, después de pasar algún tiempo en las AAA o en AA, se pueden pasar 3 o 4 años. Y llega de 20 años. Esa más o menos es la edad promedio en que ellos pueden con mucha suerte llegar de 20 o 22 años. Entonces, esa persona dedicó muchos años a entrenarse, no a ir a la universidad ni a aprender inglés ni a aprender computadora, a entrenarse físicamente para llegar. Y cuando venía de vacaciones, venía cansado a su campo, a su pueblo, a juntarse con sus amigos. No venía a llenar las lagunas educativas que lo ponían al nivel de una sociedad americana, donde la mayoría de los atletas surgen de las universidades. Por eso ustedes ven que lo que nos pasa a los jugadores a nosotros, no le pasa a la mayoría de los jugadores de norteamericanos, porque esos muchachos vienen de otro lugar. Entonces, quería decir que esa parte de la ley no la prevé. Es decir, el origen, el por qué esa persona hace eso. ¿Por qué hay tantos dominicanos jugadores implicados en problemas de mujeres? ¿Son culpables? Sí, son culpables porque cometieron el hecho y lo que se juzga es el hecho. Pero su mente no estaba lista para eso. Y por eso es que muchos de ellos tienen el problema de maltrato, le quitan su fortuna, en fin, y son culpables. Mueren en accidentes corriendo carros que nunca soñaron que iban a tener. Les encanta un revólver así, una pistola. Les encanta unas relaciones. Se sienten bien cuando una persona conocida y de prestigio lo busca y le ofrece inversión y sociedad. ¿Cómo iba a pensar eso? Que un banquero lo invite y le sugiera manejar sus inversiones. No están preparados para eso. Entonces, hay algunos hechos que están ocurriendo aquí que
nosotros quisiéramos que Andrés Terrero, que nos ayuda los viernes, nos ayude también a darle la lectura técnica a estos problemas. ¿Cuál es el primero? Ustedes recuerdan, y si se consiguen las grabaciones, que durante el proceso de enjuiciamiento en el caso Van Inter, vimos una sala de audiencias diferente en que el Ministerio Público, los abogados y un equipo que siempre estaba ahí tenían computadoras y previamente el banco pidió que le permitieran enriquecer un poco los conocimientos de los ministerios públicos de los jueces, para que sepan de qué se trata. Porque un fraude bancario no se trata de un discurso bonito de un abogado, ni se trata de unas pruebas simples. No, eso tiene que ver también con mucho más. Y esas auditorías se la tienen que masticar y digerir a los jueces para que entiendan. Y a los mismos abogados que llevan el caso. Ah, no, un fraude. Sí, un fraude. Pero ¿a qué nivel? Eso por un lado. Preparar y manejar los casos necesita preparación. Igual que los ministerios públicos, que hoy es independiente realmente, no se pueden regodear de que nosotros aquí somos el gobierno de la justicia. Más de la justicia, este es el gobierno del Ministerio Público. Aquí se dice, a fulano lo interrogaron y no hubo ningún problema. Ajá, desde que a ti te interrogan en un caso de corrupción, esa es una mancha que es muy difícil que se te quite. Esto que hicieron con Samuel Sosa, nosotros queremos una interrogación, un interrogatorio, preguntarte algo. Eso se hace de dos formas. O el Ministerio Público le pide una cita y va a su oficina o a su casa y le pregunta, o hace una entrevista en la oficina del Ministerio Público sin publicarla. Pero eso de estar sintiéndose bien con que caiga quien caiga. Miren, eso de que caiga quien caiga es magnífico porque eso es justicia. Pero le voy a decir una cosa. Por ahí dice que una montaña puede a veces parir un ratón, pero a veces un ratón puede parir una montaña. Y por querer hacer un bien como lo están haciendo, pueden producir ese asunto. Ya Sammy Sosa no lo salva ni el médico chino, ya lo interrogaron. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo que con David, que todavía no ha ido al Salón de la Fama, con el caso de César el Abusador. Su amigo, como quiere, es malo. Si fue el que le disparó y fue a contratarlo, es malo, porque por algo le disparó. Y si es su amigo y lo acompañó para salvarlo, también. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando se piense. Y esa es una de las cosas que yo quisiera conversar con Terrero. Por ejemplo, si tú tienes un negocio legal, que la superintendencia de bancos y el banco y las autoridades te la autorizaron, y tú tienes una casa de cambio. Señores, Trujillo tuvo 31 años gobernando. No se gobierna 31 años haciendo cosas malas todos los días. Tiene que hacer algo bueno algunos días para poder tanto tiempo. Tiene que hacer algo bueno. Y un negocio de una persona que maneja dinero
No puede pedirle a todo el que va a cambiar un cheque un acta de no delincuencia. Pero el problema es que no se trata de eso, se trata de que hay pruebas. Entonces hay pruebas, entonces acuse. Pero usted no puede tener una casa que cambia cheque y que hace préstamos, que coge dinero ajeno y que lo coloca y que le dice a una persona, mira, yo compré para la pandemia 1 millón de mascarillas. Yo quiero que tú ese dinero lo cambie y lo transfiera al que me lo vendió en China. Cuando revisan a esa financiera, encuentran una transferencia que le hizo fulano a Perencejo. Ya ese tipo ahí está en un acta, hay 54 personas implicadas. Sí, de ahí hay algunas que sí sabían de quién se trataba, pero yo también le voy a decir una cosa. Puede ser que usted haga negocio con un delincuente que esté suelto. Y yo soy que tengo que decir, yo, conoce su cliente, conoce tu cliente. No es verdad que por decir o por... Ese tipo tiene un dinero que yo no sé. Tienen que tener cuidado con el tema de conoce tu cliente y de que caiga quien caiga. Tienen que tener mucho cuidado porque aquel que se llevan por delante después no lo van a poder resarcir. Eso es de lo que nosotros tenemos. Los ministerios públicos tienen el deber de seguir haciendo lo que están haciendo. Berenice, Miriam y un joven fiscal Camacho son capaces, honestos, pero que no crean que tienen a Dios por el rabo. No es así, tienen que tener mucho cuidado con las personas. El que llevan ahí, tienen que tener cuidado. Ahí tienen los peloteros, ya tenemos 2 peloteros. A Vladimir Guerrero, si tuviéramos en otra época, ese tipo es familia de Lenin y de Putin. No podemos estar locos. No podemos estar locos. Ese tipo es decir, se llama Vladimir porque el papá era simpatizante de Vladimir Ilich Lenin. Lenin y Ulaniov. Así es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? A Marichal le dieron problemas con una maldita espuela, señores. Sí. ¿Ustedes no se acuerdan? Cuando era ministro. Por una espuela, siendo ministro de deportes. De cosas, una espuela de gallo. Tiene que tener cuidado porque los interrogatorios tienen problemas. Yo recuerdo que González Hardy, siendo Procurador General de la República, cuando ya no podía evitar interrogar al doctor Jorge Blanco, le pidió una cita y fue a su casa, porque González Hardy sabía cómo se hacían las cosas. Y desgraciadamente el doctor Jorge Blanco se espantó y salió huyendo por ahí, se disfrazó, se metió en Venezuela. El asunto es que usted tiene que ejercer con un sentido social y práctico del posible inocente. O estamos en una sociedad en que todo el mundo es sospechoso, porque en eso es que estamos pensando, que aquí nada más hay 3 gente seria. ¿Por qué nos jodieron con los offshore? ¿Por qué nos jodieron con los offshore? Licenciado, a veces los organismos colegiados en este país son nombrados, o las altas cortes, Suprema, Consejo de la Magistratura, Cámara de Cuentas, por el Senado de la República. Y se ha dado caso en el pasado que después de cierta
yo no sé cómo es que le dicen cuando interrogan a un funcionario. Interpelación. Interpelación, se produce tres cosas. O la edificación de los legisladores, o su cancelación, o a veces el funcionario no se siente bien y renuncia. Sí. Y se pueden dar cualquiera de esas cosas. En ese caso, en esos casos, ¿cuáles son los elementos que un Congreso tiene que tomar en cuenta cuando interpela? ¿Es edificación o es acumulación de información para su destitución? Sí, doctor, son dos cosas. Cuando usted me preguntó, le dije interpelación, pero son dos cosas, dos procesos. Hay interpelación y hay juicio político. La interpelación es llamar a un funcionario para que explique sobre algún determinado proceso que el Congreso o la Cámara de Diputados... Es decir, para ir poniendo potestad. ejemplo, el Congreso puede pedirle al canciller que asista a una interpelación para que le explique al Congreso la situación de Haití. Perfectamente. Y eso cabe dentro de la ley. Correctamente. Siga. Entonces, el otro... Eso es interpelación. Eso es interpelación. Eso no acusa en nada al canciller. No, eso es un intercambio entre el Congreso, el que sea Y el de las dos ramas, funcionario. y el funcionario. Que puede ser hasta el presidente de la República. Sí, Que cualquiera. puede ser interpelado. Cualquiera. Y el de la Suprema. Cualquiera. Siga. O sea, es para preguntarle. ¿eh? Sí, seguro. Ahora, para si es ya, para cuestionar. sí, eso es para cuestionarlo, ¿verdad? Y se rinde un informe al final. Recuerdo que una vez, Maspuit creo que fue a una interpelación y salió muy bien. Después viene lo que es ya un proceso de juicio político, que es cuando la Cámara de Diputados... El juicio político no es lo mismo de una interpelación. No es lo mismo. ¿Y por qué en Estados Unidos se piensa, si un presidente va a juicio político, es seguro su destitución? No, no necesariamente seguro. No necesariamente. No. Bien. Y tenemos casos, por ejemplo, el presidente, ¿cómo se llama? El esposo, el Clinton, salió absuelto. Nixon. No, Clinton. Clinton, sí. Nixon no fue al juicio. No fue absuelto. No, Nixon renunció antes de ir al juicio. Ya. ¿Ok? Pero Clinton fue al juicio Y fue absuelto. y salió absuelto. La mayoría de los presidentes, y Trump fue al juicio y salió absuelto. Cuestionado, pero salió absuelto. Como quiera que sea. Clinton cuestionado, pero salió absuelto. Y eso es lo que vale, lo que salió. Ahora, en la República Dominicana... Espérese, que yo no le voy a celebrar un cumpleaños a usted. En el caso de la Cámara de Cuentas Dominicana, cuando usted la presidía, Sí. ¿qué pasó ahí? ¿Todo el mundo era diferente? Sí, claro, las responsabilidades son individuales. Las responsabilidades son ¿Y las individuales. interpelaciones qué fueron? No, ahí se hicieron tierra arrasada. Tierra arrasada. A todo el mundo lo trataron igual. Igualito. Y de hecho, qué bueno que usted me pone ese tema, porque es bueno aclararlo, porque mucha gente no entiende todavía ni lo que pasó. entiende. No. Y mucha gente dice que yo soy un corrupto. No, que usted destituyó al Congreso. Sí, soy un corrupto, Terrero. No hay una evidencia, y yo reto a cualquiera que busque, cualquiera, que yo haya cometido un delito. No es corrupto, abuso de poder. Ninguna de las dos. Que abusó de la posición. Ninguna de las dos. Porque muchos de sus compañeros por fuera lo dijeron. Pues es otra cosa, eso es individual, doctor. Sí. Es individual. Y entonces háblanos de eso. Mire, entonces vamos a hablar del juicio y caemos en mí. O sea, por una denuncia cualquiera, cualquier acto, la Cámara de Diputados se empodera y dice que hay razones para cuestionar a los miembros de la Cámara o cualquier otro organismo. Y ahí la Cámara de Diputados es como si fuera un jurado. El fiscal. ¿Es fiscal? Sí. Sí. ¿Y entonces? Entonces, ese fiscal llama a ese individuo, a ese funcionario o a esos funcionarios y le preguntan maratónicamente sobre un hecho. Y ellos en comisión hacen sus conclusiones. En el caso de la especie de Andrés Terrero, ellos tenían un dilema en el cual una mayoría decía que Terrero, Lora y creo que a Freddy Almonte había que excluirlo de eso porque no habían cometido ningún delito. Lo que había era un chisme
que habían creado los otros y que eran mentiras todo lo que habían puesto. Pero la política funcionó ahí. Y aunque hay muchos congresistas que saben, legisladores, diputados, que yo no estaba incluido en el tema, aparecí en el informe, incluido Terrero Lora, en el informe, porque ya Almonte había renunciado. Y concluye, y le puede preguntar, oiga doctor, vivos que están, Valentín y a Minú Tavares Mirabal, que fueron a mi casa a las 11:30 de la noche, el día antes de que la Cámara de Diputados emitiera la resolución, a pedirme a mí que renunciara para evitar mandarme a juicio político. Y yo le dije a ellos dos, se pueden ir de mi casa. Y gracias. Hagan lo que ustedes quieran. Y mándenme donde ustedes quieran. Que yo me defenderé frente a cualquier instrumento. Bien, esto fue la acción de la Cámara de Cuentas. Ahora, ayúdenos con la Cámara de Cuentas. Y vamos a aplicarla ahora. Yo sé que todas las dependencias del Estado son sujetas a auditorías de la Cámara de Cuentas. Esa es una. También aquellas empresas en que el Estado tiene intereses. Por ejemplo, la refinería dominicana de petróleo, que era mixta, ¿verdad? Y las instituciones en que el Estado tiene acciones, como era el asunto de lo que quedó Corde después. Ahora, lo que yo nunca entiendo es por qué instituciones totalmente fuera del Estado, que fueron creadas por decretos de incorporaciones, como son instituciones como el Instituto de Contadores, el Colegio Médico, el Colegio de Contadores, el Colegio de Notarios. ¿Qué diferencia primero hay entre los colegios y los no colegiados? Y segundo, ¿por qué algunos colegios la Cámara de Cuentas tiene incidencia? Como el caso ahora de que quieren auditar al Colegio de Abogados y Surún dice que no pueden meterse en el Colegio de Abogados. Mire, doctor, es un caso interesantísimo para aclararlo, y como este programa es educativo, tenemos que decir claramente lo siguiente. Todas las entidades que manejan fondos públicos, que tienen incidencia de una forma u otra con el Estado dominicano, públicas, privadas, ONG o lo que fuera, están sobre la mano de supervisión de la Cámara de Cuentas de la República. Todas. Repite, todas las instituciones públicas o privadas o ONG que reciben fondos públicos o tengan algún contrato con el Estado, que reciben fondos públicos o tienen una relación con el Estado de contratos o lo que fuera, están sujetos a la supervisión de la Cámara de Cuentas. Todas. Vamos a poner claro, todas. Sí, muy bien. Sin dos puntos, todas. El Colegio de Abogados actualmente está cuestionando que la Cámara de Cuentas no tiene injerencia para auditarlo. Están equivocados el Colegio de Abogados. Y la Cámara de Cuentas sí tiene injerencia. ¿Y cuál es el argumento que dice el Colegio de Abogados? Y hay otras instituciones. Dicen que ellos no reciben fondos públicos. No reciben fondos públicos, y como no reciben fondos públicos no tienen por qué ser auditados. Pero sí reciben fondos públicos. ¿Y por dónde reciben fondos públicos? Hay una ley que al crear el Colegio de Abogados dice que sus miembros, cuando hacen un determinado acto, tienen que comprar un sello. Ya. Un sello en impuestos internos. Sí, tiene para legalizar el acto. Exacto. Y eso es una contribución. También. Y también el Colegio de Notarios. Eso es una contribución que usted hace y dice, bueno, pero ven acá, eso no son fondos públicos porque lo está pagando el abogado, que es una persona privada. Señores, cuando los fondos privados entran al Estado, aunque entren y salgan de una vez, se convierten en fondos públicos. Es decir, el hecho de que un acto que legalice un notario o que estructure un abogado como una compañía por acciones, que tenga que ponerle impuestos a esa compañía, ya es sujeta de auditoría de la Cámara de Cuentas. Así mismo. Y le voy a poner un ejemplo más fácil. Y no hay un caso público, pero no voy a entrar en detalle.
La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana no recibe fondos del Estado, no recibe fondos del presupuesto. ¿Cómo que no? No recibe fondos del presupuesto, ni un La centavo. superintendencia, ¿sí? No, señor. Toda la No, superintendencia. señor. La de banco no recibe ni un centavo del Estado Dominicano. ¿Y de qué se nutre? De los fondos que por ley tienen que contribuir los bancos, las entidades financieras. Tienen que contribuir mensualmente con un porcentaje de sus activos, lo que sea. Y esos fondos... Pero es que la misma superintendencia es una institución del Estado. Sí, pero no, ok, perfecto. Pero los fondos que recibe vienen del sector privado. Pero al recibirlos, doctor, se convierten en fondos públicos. Y por eso es sujeto de autoridad. Ahora, pero mire, en la propia ley 1004, y lo voy a recomendar a Surún que la busque, en la propia ley 1004, déjeme buscarla, doctor, rápidamente. La ley 1004 de la Cámara de Cuentas, creo que en el artículo, si mal no recuerdo, el 3 o el 4, el 3 o el 4, habla claramente de este tema, doctor. Aquí lo tengo. Artículo 3 de la ley 1004. Dice, recursos públicos. Lo voy a leer. Una definición, la ley. Para los fines de la presente ley, se entenderá por recursos públicos la totalidad de los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y derechos que pertenezcan al Estado o a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, incluyendo los provenientes de préstamos, donaciones, entregas, que a cualquier título realicen a favor de aquellas personas naturales, jurídicas u organismos nacionales o internacionales. Párrafo 1. Queda expresamente establecido que los recursos públicos no pierden su calidad de tales por el hecho de ser administrados por personas físicas, corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías comerciales y otras entidades de derecho privado, cualquiera que hubiese sido o fuere su origen o creación o constitución. Más claro ni el agua. Los fondos que llegan a cualquier entidad pública del sector privado se convierten en público inmediatamente. Por lo tanto, están bajo la sombrilla de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y el que no acepta eso, como otras instituciones que yo conozco y que donde yo inclusive he participado, están sujetos a que se le aplique el artículo 56 de la ley 1004 sobre desacato. Y lo que la Cámara de Cuentas va a hacer con el Colegio de Abogados es acusarlo de desacato en el artículo 56 de la ley por violentarle esa ley, diciendo que no son sujetos para hacer auditados. Bien. Seguimos con los comentarios y agradecemos esa posición. Queremos también decir que en el día de ayer Estados Unidos y Canadá llamó a sus ciudadanos a salir de Haití. Punto. Estados Unidos y Canadá, después de haber anunciado que no se va a meter en el tema y que va a dejar sus ciudadanos, sus pastores, sus Secuestrados. Sueltos en banda ahí adentro, se habló hasta de que hay una situación para provocar que el problema haitiano lo solucionen fuerzas. Nunca Bota Dominicana ha pisado territorio haitiano. Nunca. Con respecto a los haitianos, me encuentro muy raro que nosotros no pretendemos que aquello que se llamó izquierda en la República Dominicana, que es muy diverso, porque ellos no lograron ponerse de acuerdo en 40 años, en nada tuvieron de acuerdo, pero nunca han fijado posición. Nunca han fijado posición con temas. Y da la percepción de que ellos tienen la posición de las Naciones Unidas. Da la idea de que no es malo, pero que lo digan. Otra cosa. Dicen que denuncian que Francia, Estados Unidos, Canadá traman fusionar a Haití. Eso es viejísimo. Sí. Eso está requeteco. Sí. Sin embargo, ese es un absurdo para vender que República Dominicana podría invadir Haití. Es un preludio de un guión bien elaborado. Segundo punto, la estampida. Lo dice todo el mundo, una gran cantidad de haitianos al mismo tiempo que crucen no serán objeto de un ametrallamiento porque es imposible en una masacre. Segundo,
Soldados se equivocan y matan algunas personas de los que entren. Refugiados indefensos. Cuarto, condena de la comunidad internacional. Quinto, caos. Manos incompetentes atrapados por traidores de siempre que lo ayudan a llegar. País racista y genocida. Ese es el guión que está trazado para esos fines. No más, no tengo posición, No tengo posición. Quiero que todo el mundo se pronuncie y diga, no es el diagnóstico, sino el tratamiento, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Entonces, ¿y por qué por un golpe de Estado en Haití se invadió? Pero matan presidentes, hay terremotos, las bandas se ocupan, dirigen el país y no hay motivo de ocupación. En el 65, la amenaza de que el Che estuviera aquí y la izquierda se ocupara del poder y 45,000 guardias. Bueno, todo eso son cuestionamientos. Vamos también a pedir al gobierno, que sabemos que tiene compromisos con periodistas y con medios de comunicación. No vamos a dar los números, pero quiero decir que aquí hay más de 60 millones de pesos que deben 2 medios de comunicación por concepto de facturación de energía eléctrica. Pero esos medios no se les corta la luz ni se les presiona por el pago. Cosa que nosotros vemos bien porque los medios no son rentables sin ayuda del gobierno. ¿Cómo puede ser la ayuda? O en energía o en publicidad. No hay otra forma. Es decir, nosotros lo saludamos. Ahora, ¿por qué no generalizan eso y se lo dan a todos los medios de comunicación? No, a los amigos solamente, a los que sacaron al PLD del poder, pero a los que se oyen mucho no. Una debe 20.413, es 20.413.606 y el otro debe 58 millones de pesos. 2 empresas de comunicaciones le deben eso y no pasa absolutamente nada. Eso es lo que nosotros queremos decir hoy. Doctor, estamos.